a mí. Amén. Es lo que yo quiero compartirles en esta noche. Habla su Biblia en el libro de Hechos 9, dije, ¿no? Hechos 9. Mientras oraba en estos días por todas las necesidades, como les estoy diciendo, por cosas muy específicas, escuché la voz del Espíritu Santo haciéndome una pregunta. Escuché como una pregunta que está flotando, vamos a decir, de alguna manera lo quiero representar, como que está flotando en el mundo espiritual. Amén. Y Dios me dijo, ¿por qué me persigues? Y yo quiero que vayamos a la Biblia a leer Hechos 9, y habla de la conversión de Saulo. Usted la conoce la palabra esta. Dice Hechos 9, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas de muerte. No es que él respiraba las amenazas de muerte, sino que él respiraba para los demás amenazas de muerte. ¿Ven? Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en el versículo 5 él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra la hija. Y ahí me quedo, porque viendo el tiempo que estamos viviendo, de tanta calamidad, de tanta necesidad, de tanta frialdad, a veces, de tanta maldad, es como que constantemente el Señor nos mostraba como que constantemente estamos sobreinformados. ¿Amén? Nos metemos en internet y encontramos no solamente las cosas que queremos para estudiar, las cosas que queremos investigar, las cosas que no debemos mirar porque está lleno, o te pones a buscar, qué sé yo, qué significa la nube blanca y que aparece una mujer en cola que no sé qué tiene que ver, pero bueno, estamos sobreinformados y bombardeados de cosas que no convienen. Más allá de todas esas cosas mundanas, carnales, los ataques del diablo y la sobreexposición de la sexualidad. Una de las cosas que noté en este tiempo, que está lleno, internet está lleno de prédicas, de pastores, de ministros, de mujeres que predican, de todo un poco, está lleno, que están trayendo mucha confusión. Amén. Están trayendo mucha confusión. Eso uno dice, quiere prosperar, haga esto, más esto, más esto, más esto. El otro te da las 7 claves de una de la prosperidad, el otro te da las 4 claves para derribar muro, el otro cómo se echa un demonio que se llama fulano de tal, porque te dicen hasta cómo se llama, dónde vive y qué teléfono tiene. Y veo que esta sobreexposición, esta sobreinformación que estamos recibiendo, no solamente mundana, y nos afecta lo que es la carne, las emociones, la mente, el pecado, despierta cosas que están dentro de nuestro por nuestra naturaleza pecadora, sino que también estamos escuchando prédicas de todo tipo, y yo no me canso me cansé, mejor dicho, o el Señor se cansó. Me voy a atreverme a decir esto. El Señor se cansó de escuchar cristianos criticando cristianos. ¿Escuchó? Cristianos criticando cristianos. Entonces sale de repente el video, usted no tiene nada que hacer en su casa, o tiene cosas que hacer pero se pone a mirar en YouTube o lo que sea, se entretiene mirando ciertas cosas, pero resulta que empieza a mirar cosas que no convienen y terminan criticando. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. De repente sale cantando Marcos Witt una canción.
los soldados, ¿no? Y es como que constantemente se está refutando lo que se escuchó. Entonces nos ponemos a escuchar una prédica, una palabra, y en vez de tomar lo bueno, recibir lo bueno, desechar lo malo o lo que no es de provecho para mí. Por ejemplo, a mí me ponen a comer un guiso de mondongo y yo no como todo el guiso de mondongo. Mi esposo no, mi esposo le saca el mondongo. Se come todo el guiso, todo lo que le haya puesto, pero el mondongo no le gusta y lo corre al costado. A veces el cristiano se pone a comer comida que no le cae bien o lo que sea, y en vez de sacar el mondongo que no le gusta, empieza a decir, este guiso es el guiso del mondongo, ¿de dónde viene? Y hace toda una teología y una tesis de quién me inventó el guiso del mondongo y un montón de cosas. Y es como que en este tiempo que estamos sobreinformados, vuelvo a decir, sobreinformados, hacemos un toquecito nada más, ni siquiera un clic, un toquecito, y podemos ver lo que queremos. Pero yo creo que Dios está cansado, porque si yo a veces siento lo que siento, ¿con qué sentirá el Espíritu Santo, no? De que estamos constantemente diciendo, no, pero esta verdad, o sea, terminamos criticando. Estamos en tiempos donde hay una sobreinformación por internet, vemos y oímos todo tipo de prédicas y ministraciones. Algunas cosas se nos revelan, pero terminamos criticando todo. Nos volvemos críticos y no hacedores de la palabra. Decirle que está a tu lado, no caigas en esa, decirle eso. Decirle con amor, decirle, no caigas en esa. Entonces miramos de repente un pastor que nos atrae la prédica, o nos atrae su vestimenta, nos atrae la iglesia multitudinaria que tiene, o nos atrae por alguna cosa y tomamos algo, pero en vez de correr el mondongo para un costado, dejarlo para otro día, empezamos a criticar, porque yo, como si nosotros fuéramos, fabulosos, tremendos, eruditos, teólogos y ministros del nuevo pacto, ¿no? Como que lo sabemos todo. Terminamos siendo críticos y no hacedores de la palabra. Entonces, ¿está mal juzgar? No. ¿Sabe? En el libro no lo busqué, en el libro de Primera de Reyes 3, versículos 9 al 10, es cuando Salomón pide sabiduría, ¿ven? Levanta como el rey, entonces Dios se le presenta porque habría agradado su corazón a Dios y le dice, pedime lo que quieras, te doy lo que quieras. Entonces él que pide sabiduría para juzgar. ¿Está mal juzgar? No está mal juzgar, porque a lo que Dios pone como cabeza en un lugar, en un reinado o en eminencia, le tiene que dar la sabiduría para guiar al pueblo. Pero una cosa es juzgar y otra cosa es ser crítico. Yo puedo, juzgar es discernir, y Dios me puede dar la capacidad de juzgar entre lo que está bien y lo que está mal, lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Usted sabe que entre el espíritu y la carne hay un filo muy delgado, como si fuera, dice siempre el esposo, como el filo de una gilet. Amén. Hay cosas que parecen ser y no son. Entonces necesitamos un discernimiento para poder juzgar entre lo que nos conviene y lo que no. Porque la Biblia dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y que no esté prohibido no significa que nos convenga. ¿Se entendió? Entonces, necesitamos juzgar. ¿No está mal juzgar? No. Pero hay estrategias, escuche esto, hay estrategias, eso siempre lo digo en la reunión de mujeres, que Dios les da a los pastores y a los ministros en el lugar que les confió para ministrar. O sea, el pastor Dante Gebel, tremendos siervos de Dios como Hardigan, como profetas, como ministros de otro lugar. Dios le da la sabiduría y el discernimiento y la estrategia para trabajar en el lugar que les toca, con el principado que les toca y con la gente que les toca. Amén. Porque en cada lugar hay una cultura, hay
había un principado. Entonces yo siempre le digo a las mujeres, tengan cuidado lo que comen por internet. A veces cuando estábamos con los grupos de WhatsApp había hermanas, no lo hacían de mal, con inocencia, que compartían la palabra. A mí Dios me tocó en esta palabra, y compartían la palabra de una pastora de Nicaragua, ponele, porque la había tocado. ¿Está bien? ¿Está mal? No está mal. Pero vos no podés suponer, vos estás en una iglesia donde Dios le dio sabiduría al rey de aquí, una manera de decir, ¿no? Discernimiento para juzgar entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces hay cosas que no convienen, porque vos te vas a quedar con la revelación para Nicaragua, pero no vas a tener la revelación para acá. ¿Y quién tiene la revelación para acá? El pastor. Ahora, ¿qué pérdida de tiempo mirar una prédica para pasarse criticando al ministro? ¿Qué pérdida de tiempo? Ay, pero yo miro un video cristiano, mi hermana. Pero yo escucho música cristiana, mi hermano. Yo no ando escuchando reggaetón, no ando escuchando esto, pero se lo pasó criticando. Dice que Saulo, usted conoce la historia de Saulo, después se transformó en Pablo, ¿no? Era un perseguidor de la iglesia. ¿Por qué perseguía a la iglesia? Porque era un tremendo defensor de la religión. Y le parecía que los de este camino estaban haciendo cualquier cosa. Entonces él se sentía fariseo de fariseos, un hombre de letras, un hombre preparado que conocía bien la Torá. Él se sentía como que, ¿qué están haciendo esta gente? Son todos unos, no me viene la palabra, son todos unos paganos, mirá lo que están haciendo. Entonces, ¿qué hacía él? El fuego de Dios se encendió. El fuego se encendió en su corazón y entonces él sentía que tenía que defender la religión. ¿Entendió? Y salió a matar gente. Salió a matar cristianos. Esteban murió apedreado delante de los ojos de Pablo, ¿sabía? El diácono Esteban fue apedreado delante de los ojos de Pablo. O sea que Saulo, mejor dicho, todavía no era Pablo, era Saulo, pero Saulo estaba ahí cuando lo apedrearon a Esteban y le dieron muerte, porque él predicó a Cristo. Los que no entendieron se rasgaban las vestiduras y lo terminaron apedreando. Y él muere viendo la gloria de Dios en los cielos abiertos. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, en ese momento el que estaba ahí mirando todo era Saulo. Y él se dedicó a perseguir la iglesia porque fue un celoso de la religión. Escuchen. Versículo 3 del capítulo 9 de Hechos. Mas yendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En realidad él estaba persiguiendo a los que buscaban a Jesús. Él estaba matando gente, pero lo estaba persiguiendo a Cristo. ¿Está entendiendo? ¿Saben que hay mucha gente? Entonces él cae en tierra, dice el versículo 4. Bueno, ¿por qué? Y el Señor le dice esta pregunta que fue tremenda: ¿por qué me persigues? Y él entonces dice, hace una confesión tremenda, y él dijo: ¿quién eres, Señor? Me podía haber dicho: ¿qué espíritu sos? ¿De dónde venís? ¿Cómo te llamás? Lo que sea. Pero era tan fuerte lo que él sintió, que reconoció la grandeza de Jesús, la manifestación de Jesús. Entonces dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice algo importante: dura cosa que es dar cosa en contra del aguijón. Es muy difícil que agarres una púa, un clavo para afuera y le agarres a patada, ¿no es cierto? Muchas veces en un momento de bronca pateamos una madera y nos dimos cuenta que había un clavo adentro. Y nos acordamos toda la familia. Entonces Jesús le dice: dura cosa te es dar cosas contra el Hijo. ¿Sabés que hay mucha gente en la iglesia que está pasando por necesidades, por dolores, por enfermedades y por cosas, porque no hacen otra cosa que vivir criticando y dando patadas al aguijón? Yo quiero decirte algo fuerte en esta noche.
Cuando vos criticás una administración, cuando vos criticás a un siervo, cuando vos lo único que haces es sentarte en la iglesia creyéndote que vos estás preparado para todo y el otro no sabe, y el pastor se equivoca, y este tipo porque le da lugar, y todas estas cosas, no estás persiguiendo al hermano, no estás persiguiendo al pastor, no estás criticándolos a ellos, estás persiguiendo a Cristo. Y hay mucha gente reina en la iglesia porque no hace otra cosa que dar patadas contra el hijo. Eso es lo que Dios me dijo esa madrugada, así que yo te cuento lo que me dijo. En Lucas 9, versículo 53, 55, cuenta un momento de la historia. Lucas 9, 53 y 55. A ver si tengo acá. Lucas 9 dice 53 al 55. Dice que a Jesús no lo recibieron porque era como, su aspecto era de ir a Jerusalén. Amén. Esto estoy diciendo. Y después hay otro texto, que es el que más me gusta. Bueno, entonces dice que Jesús no lo recibieron. Entonces el versículo 54 dice: viendo esto los discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿querés que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Miren la respuesta de Jesús. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu son. Ustedes todavía no se dieron cuenta de qué espíritu son. Porque ellos no hacían las cosas como les parecía que había que hacerlas. Entonces, ¿creen que oremos? Cae total, tenemos el poder tuyo, tenemos el poder de Dios sobre nosotros, oramos, cae fuego del cielo, nos consume a todos y se terminó el partido. Entonces Jesús les dijo: ustedes no saben todavía de qué espíritu son. Es fuerte, ¿no? Criticar a la iglesia, criticar a los ministros es criticar a Jesús. Cuando nosotros nos levantamos, hay montones de textos. Decir al que está a tu lado: juzgar entre lo bueno y lo malo. Decir así: juzgar entre lo bueno y lo malo, entre lo que conviene y no. Pero no critiques. Porque hay cosas que vos y yo no entendemos. Amén. Hay muchas cosas que no entendemos y tampoco entendemos las estrategias que Dios usa para cada persona, porque no es solamente la iglesia local, Calzada, el príncipe territorial de Calzada o el gobernador territorial de Calzada. Es cada persona. Vos y yo somos diferentes. Nosotros no podemos decir como pastores: bueno, de ahora en adelante esto hay que hacerlo así, colgamos todo con la misma tijera. No, porque Dios es un Dios personal y sabe qué necesita uno y qué necesita el otro. Yo en un momento había juzgado mucho porque me parecía que Dios era injusto. Mire lo que me pasó. Veía gente que aparentemente servía, yo tenía ganas de servir. Y veía gente que aparentemente servía y yo decía: este puede servir, no puede servir. Yo pensaba: yo me porto mejor que él. ¿No? Entonces ese era mi pensamiento: ¿cómo puede ser que sirva este? Y una vez Dios me habla de la palabra en el libro de Romanos, donde dice que hay distintos vasos: vasos de honra, vasos de barro, vasos de eso. Y yo decía, es como que juzgaba dentro de mí, y yo decía: ¿cómo Dios puede usar este tipo? Decía yo, sinceramente. Y el Espíritu Santo me dijo: yo uso a todos. ¿Cómo Dios va a usar a todos? A este tipo también, sí, para tratarte a hombre, dijo el Señor. Entonces, nos damos cuenta que hay cosas que no podemos juzgar ni criticar. Amén. Porque Dios es un Dios estratégico. Él es Jehová de los ejércitos, ¿entiende? Jehová de los ejércitos, Dios de todos los escuadrones de Israel, de los escuadrones del cielo. Es el que tiene el mapa y dice: esto va acá,
manejan. Por eso, a veces uno dice, ¿cómo puede ser que esto se haga así? ¿Por qué esto no se hace del otro lado? ¿Por qué el otro? ¿Por qué Marcos cantó esa canción? ¿Y por qué contestó así? ¿Y por qué se inspiró en otro? Ay, porque claro, y uno que está en Nicaragua va a opinar de lo que hizo el otro que vive en Argentina. Y el de Argentina se va a horrorizar y va a decir, porque tiene otra cultura, o va a otra iglesia y va a decir, ay, no, pero esto no es de Dios, ¿cómo va a decir una cosa así? Y nos pasamos todo el santo día dando patadas contra el aguijón, persiguiendo a Jesús. Amén. Es duro. Mire, Dios me decía algo importante. Cuando nosotros comenzamos a tener comunión con Jesús, dejamos de perseguir. ¿Escuchó? Cuando usted y yo comenzamos a tener intimidad con Dios y nos es revelado a Jesús y empezamos a tener comunión con Jesús, dejamos de perseguir. Porque sabemos que Él es el que separará la cizaña del trigo. ¿Hay diferencias en la iglesia? ¿Hay personas que traicionan en la iglesia? ¿Hay gente que se porta mal? Por supuesto. Pero nosotros no somos los encargados. Amén. Mateo 13, del 27 al 29, habla de cuando Jesús habló de la cizaña y el trigo. Dice que los hombres que estaban trabajando el campo se van a dormir y cuando ellos estaban tranquilos durmiendo, vino alguien y sembró cizaña. Usted sabe, ya conoce bien, que la espiga de cizaña y la de trigo son similares, muy similares. La única gran diferencia es que la cizaña es venenosa y cuando llega el tiempo de que madura el trigo se encorva y la cizaña queda así. ¿Por qué el trigo se encorva? Porque el peso del fruto de la semilla hace que se quiebre, se encorve. ¿Amén? Dice que esta gente encontró que había cizaña sembrado junto con el trigo. Entonces le dijeron al Señor, ¿qué hacemos? Sacamos la cizaña y el Señor dijo, no, dejen que crezca todo junto, porque a lo mejor quieren arrancar cizaña y arrancar trigo. Amén. Entonces déjenlo, que en el tiempo de la siega, cuando llegue el momento de que maduren los granos y sea el tiempo de cegar, el Señor va a separar la paja del granero. No, al revés, la paja va a ser quemada y el trigo y lo bueno en el granero. ¿Amén? El que murmura del hermano, dice, el que murmura y juzga a su hermano juzga la ley, dice Santiago 4:11. Esto es lo que el ejemplo que daba yo recién, por ejemplo, ¿y cómo puede ser que esta persona haga esto? Yo hace 40 años que estoy en el Evangelio y este hermano recién empieza a quedar en este lugar y empiezan los celos, las envidias. Estamos persiguiendo a Jesús. Estamos persiguiendo a Jesús, no perseguís al hermano, no perseguís una doctrina, estás persiguiendo a Cristo. Tened cuidado porque puedes quedar rico de todas las patadas al aguijón o enfermo. Amén. Romanos 2:1 dice, ¿se acuerdan que el pastor predicó? Por tanto tú eres inexcusable, hombre, que juzgas a otro, porque lo que juzgas al otro, con la ley que vos estás juzgando al otro que se equivoca, vos también te equivocas. Amén. En Juan 12, 47 y 48 dice, también dice habla de juzgar a los demás. Y en 2 de Timoteo 2:14 dice, recuérdales esto, que no contiendan sobre palabras. Miren lo que le pasó a Pablo, con esto ya termino. Miren lo que le pasó a Pablo. Pablo persigue al Señor y el Señor persigue a los cristianos y el Señor dice, ¿por qué me persigues? Una cosa es dar patadas contra el aguijón. Sí. O sea, él perseguía a la iglesia porque él defendía la religión. Todavía no se le había revelado a Cristo. Cuando Cristo se le revela, dice, entonces, Señor, ¿quién soy? Soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué hago? ¿Ahora qué hago? En la revelación. Y Dios lo transforma. Él sufrió una transformación. Escuche, la religión persigue. ¿Escuchó? La religión persigue. Esto está mal, porque esto va acá, porque tiene que ir para el otro lado. Y persigue. Esto está mal, esto no es
La revelación de la gracia, que es Jesús, testifica a Cristo, acepta y lleva fruto. No te preocupes por decir este no es bueno, no es el tiempo, lo voy a cortar, voy a sacar la cizaña, voy a separar del trigo. No lo dejas ahí, porque sabes que es el Señor el que trata con cada uno. Amén. Cuando estamos en la ley o somos religiosos, hacemos y servimos para que Dios nos dé. Escuche esto porque es muy importante. Cuando nosotros estamos bajo la religión, bajo la ley, todo lo que nosotros hacemos o servimos o nos esforzamos, lo hacemos para que Dios nos dé algo, nos bendiga, nos prospere. Amén. Aún el tiempo. Todo lo que hacemos es para que Dios nos dé y para ser aceptados por Dios. Pero cuando conocemos la gracia, que es Jesús, cuando se nos revela Jesús, todo lo que hacemos lo hacemos por amor y gratitud a lo que Él ya hizo. ¿Amén? ¿Se entendió? ¿Cuántos dicen amén? Por todo lo que Él hizo y nos dio. Y eso mismo es lo que mostramos. No gente que está todo el tiempo, sino gente que sirve por amor, que obra por amor, que da gracia, porque entendió que Jesús, yo tenía que estar, hermana, yo tenía que estar en la cruz. La cruz era para mí y la llevó Él. ¿Cómo yo no voy a servir? ¿Cómo no me voy a esforzar? ¿Cómo no me voy a negar en un montón de cosas? Nunca voy a poder pagar tanto amor, tanta entrega. Entonces cuando Jesús se te revela, ya dejas de perseguir, comenzás a testificar y a obrar por amor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Puedes dar un aplauso a Jesús? Termino con esto. La revelación de Cristo convirtió a Saulo en Pablo, de perseguidor a testigo y portador de su gracia y de su gloria. La revelación. Usted puede estar aquí. Hace muchos años hablé con una pastora, una hermana que tenía problemas con sus hijos y me decía, pero mis hijos están en la iglesia, pero mis hijos sirven, pero mis hijos tocan en la plataforma, pero mis hijos hacen esto y hacen lo otro, y qué sé yo. ¿Cómo puede ser esto? Porque que una persona esté en la iglesia no significa que esté convertida o que haya recibido la revelación de Jesús, ¿me entienden? Puede haberse convertido en un sistema, puede estar en un sistema religioso en lo profundo de su corazón, hacer todas las cosas bien, pero no se le reveló Jesús, sino se le reveló la gracia. Entonces no hay transformación. La revelación de Cristo convirtió a Saulo en Pablo, de perseguidor a testigo y portador de su gloria. Y yo quiero decirle algo y con esto voy a terminar. Cristo viene, ¿cuántos dicen amén? Cristo viene. ¿Cuánto le esperan? ¿Cuántos se están preparando? Hermanos, Cristo viene, no estamos en tiempo de perseguir a la iglesia. No estamos en tiempo de fijarnos la paja en el ojo ajeno. No estamos en tiempo de criticar si a este le pasó esto y cómo le puede pasar a otro y se puede enfermar si él mismo. No estamos en ese tiempo. ¿Saben qué tiempo estamos? En de tener aceite, tener aceite de reserva y nuestras lámparas estén bien encendidas, porque hay mucho pueblo todavía fuera perdido. Mucho pueblo de Dios. Jesús quiere salvar. Amén. No apagues tu luz. No pierdas tu tiempo. Todo lo que Dios te dio, no pierdas tu tiempo mirando cosas que no te aprovechan. Del guiso del mondongo, si no te gusta el mondongo, comete todo el guiso, pero el mondongo corre. Amén. Y si te gusta el mondongo, pero todo el guiso no, hace eso, pero no estés criticando todo el guiso, porque ninguno de nosotros somos perfectos, ni estamos capacitados para juzgar a nadie. Cada uno de nosotros tenemos que estar bajo la gracia de Dios, caminando bajo su gracia. Si Cristo viniera en este mismo
momento. Si no fuera por su gracia, ¿dónde estaríamos nosotros? Entonces es tiempo de ser conscientes de que Él viene, está a las puertas, de buscar aceite, de tener las lámparas bien encendidas esperando al esposo y de tener reserva. La Biblia dice, escudriñarlo todo, retener lo bueno, dice eso, ¿no? En otro texto bíblico dice, aprovechando bien el tiempo. Porque el tiempo es malo. Cristo está a las puertas. Dejemos de perseguir, convirtámonos en hacedores de la ley, de la palabra. Convirtámonos en personas llenas de la gracia de Dios. Que así como nosotros fuimos aceptados, aceptemos a los demás. Dios nos llamó a bendecir, no a perseguir. Amén. Y oremos cada día para que se nos revele la presencia de Dios, que no es un temblor, no es un soplo, no es una caída, no es una liberación, una manifestación sobrenatural. Esas son migajas. Que se nos revele la presencia de Jesús para que nosotros podamos ver como Él ve, oír como Él oye y medir como Él mide. Que siendo nosotros lo que somos y lo que éramos, no nos midió en justicia, sino en misericordia. Amén. Ponete de pie donde estás, vamos a hacer una oración.